¿Quién fue realmente Quetzalcóatl? Una deidad con el poder de moldear civilizaciones, una serpiente mítica que encarnaba los misterios del universo, o algo mucho más profundo. La figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ha fascinado y desconcertado a estudiosos, historiadores y creyentes durante siglos. Representa no solo uno de los dioses más importantes en las culturas mesoamericanas, sino también un símbolo complejo de dualidad, poder y sabiduría. En este video exploraremos la leyenda de Quetzalcóatl, desde su origen como dios creador y maestro de la humanidad, hasta los mitos que lo rodean y su profunda influencia en la historia y la cultura. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de esta enigmática deidad, cuyo legado sigue vivo incluso hoy. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, es una figura que combina dos elementos aparentemente opuestos: la serpiente, que representa la tierra, y el quetzal, un ave de brillantes plumas que simboliza el cielo. Esta combinación no es casual, ya que Quetzalcóatl encarna la unión entre lo material y lo espiritual, el puente entre lo terrenal y lo divino. Su importancia trasciende el simple mito de una serpiente gigante. Fue venerado como el dios del viento, del amanecer, del aprendizaje y la sabiduría. En las culturas tolteca y azteca, Quetzalcóatl fue una de las principales deidades, reconocido como creador de la civilización, maestro de las artes y protector de la humanidad. Representaba, en esencia, el equilibrio entre la vida física y el desarrollo espiritual, algo que sigue siendo relevante en la interpretación de su imagen hasta nuestros días. Quetzalcóatl no solo fue visto como un dios, sino como un creador y benefactor de la humanidad. En las leyendas mesoamericanas se le atribuye el haber dado forma al mundo tal como lo conocemos. Según los mitos, fue Quetzalcóatl quien rescató los huesos de las generaciones humanas anteriores del inframundo y, mezclando su propia sangre con ellos, dio vida a los nuevos seres humanos. Además, es conocido por haber enseñado a los hombres conocimientos fundamentales para la civilización. Les enseñó el cultivo del maíz, el uso del calendario y las artes de la escritura y la astronomía. No solo era un dios creador, sino también un dios de la sabiduría y la moral, quien mostraba a la humanidad el camino hacia una vida civilizada. Esto lo colocó en contraste directo con deidades más guerreras, como Huitzilopochtli, destacando su papel como protector de la paz, la sabiduría y el bienestar social. Una de las leyendas más intrigantes sobre Quetzalcóatl es la que narra su exilio. Según el mito, Quetzalcóatl fue engañado por el dios Tezcatlipoca, quien lo emborrachó y lo hizo romper con su estricto código moral. Lleno de vergüenza por sus acciones, Quetzalcóatl abandonó la ciudad de Tula, prometiendo que algún día regresaría. Esta promesa de retorno quedó grabada en la mente de su pueblo y se convirtió en una profecía que atravesó los siglos. Lo interesante es que esta leyenda adquirió un nuevo significado cuando, siglos después, los conquistadores españoles llegaron a las costas de Mesoamérica. Algunos registros sugieren que Moctezuma y los aztecas vieron a Hernán Cortés como el posible cumplimiento de esa profecía, creyendo que el dios exiliado había regresado. Este vínculo entre mito y realidad histórica añade un matiz fascinante a la historia de Quetzalcóatl, ya que la llegada de los españoles marcó el fin de la civilización azteca tal como se conocía. La influencia de Quetzalcóatl no se limita solo a las leyendas antiguas, sino que ha perdurado a lo largo de los siglos, integrándose en la cultura mexicana y más allá. Hoy en día, su figura sigue presente en diversas expresiones artísticas, arquitectónicas y literarias. Por ejemplo, podemos ver su imagen en los antiguos templos de Teotihuacán y Cholula, donde su culto alcanzó gran importancia. También ha sido reinterpretado en la modernidad, tanto en monumentos como en la cultura popular, apareciendo en películas, novelas y videojuegos. Quetzalcóatl, con su simbolismo de sabiduría, poder creativo y equilibrio, continúa siendo una figura icónica que representa no solo una herencia prehispánica, sino también el sincretismo cultural que define gran parte de la identidad mexicana actual. Existen múltiples misterios y teorías alrededor de Quetzalcóatl que añaden aún más intriga a su leyenda. Algunos estudiosos han sugerido que Quetzalcóatl no era solo un dios mítico, sino posiblemente una figura histórica, un líder espiritual o incluso un extranjero que llegó a Mesoamérica con conocimientos avanzados.
Una teoría particularmente interesante es la que lo relaciona con visitantes de tierras lejanas, basándose en descripciones que lo presentan con rasgos físicos diferentes a los mesoamericanos, como piel clara y barba. Además, hay quienes lo comparan con otras figuras mitológicas de culturas distantes, argumentando que puede haber conexiones entre los mitos de Quetzalcóatl y dioses o héroes de otras civilizaciones antiguas, como la egipcia o la sumeria. Estas teorías, aunque no comprobadas, mantienen viva la fascinación por la figura de Quetzalcóatl, invitando a preguntarnos si detrás del mito hay una historia aún más profunda y enigmática, que aún no ha sido desvelada por completo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es más que una simple figura mitológica. Representa la unión de lo terrenal y lo divino, del conocimiento y la creación, y ha dejado un legado que perdura hasta el día de hoy. A través de los mitos que lo rodean, vemos cómo esta deidad ha influido profundamente en las culturas mesoamericanas y en la identidad de México. Su historia de creación, sabiduría y exilio sigue siendo una fuente de fascinación y misterio, y su impacto cultural continúa resonando en el arte, la literatura y las creencias modernas. Al final, la figura de Quetzalcóatl nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el conocimiento, la moral y la humanidad. ¿Es solo un mito o un reflejo de algo más profundo que habita en la historia y en la conciencia colectiva? Los misterios que rodean a Quetzalcóatl siguen abiertos, esperando ser explorados por nuevas generaciones, mientras su influencia perdura en cada rincón donde la cultura mesoamericana dejó su huella. Quetzalcóatl no solo fue un dios de la sabiduría, sino también una figura central en los rituales y cultos de las civilizaciones mesoamericanas, especialmente entre los toltecas y los aztecas. Su veneración se manifestaba a través de diversas ceremonias, danzas y ofrendas, que eran esenciales para la vida espiritual y comunitaria. Uno de los rituales más destacados era la ceremonia del Fuego Nuevo, que se llevaba a cabo cada 52 años al final de un ciclo calendárico. Esta ceremonia tenía un significado profundo, simbolizaba la renovación del mundo y la esperanza de fertilidad y abundancia. Durante este rito, los sacerdotes encendían un nuevo fuego en el pecho de una víctima sacrificial, lo que representaba la vida, la muerte y el renacer de la comunidad bajo la protección de Quetzalcóatl. Este acto ceremonial no solo era un sacrificio, sino un momento de transformación y conexión con lo divino. Además, los pueblos mesoamericanos realizaban ofrendas de flores, frutas y otros alimentos en los templos de Quetzalcóatl. Estas ofrendas eran expresiones de gratitud y devoción, simbolizando el reconocimiento de los dones que el dios proporcionaba a la humanidad. Los templos dedicados a Quetzalcóatl estaban adornados con imágenes de serpientes emplumadas y otros símbolos que evocaban su poder y su conexión con el cielo y la tierra. Los rituales que rodeaban a Quetzalcóatl reflejaban su papel fundamental en la cosmovisión de estas culturas, donde el conocimiento, la sabiduría y la fertilidad estaban intrínsecamente ligados. La adoración a Quetzalcóatl no solo reforzaba la identidad cultural de los pueblos mesoamericanos, sino que también actuaba como un recordatorio de su responsabilidad hacia la naturaleza y la comunidad. Al explorar estos rituales, vemos que Quetzalcóatl era más que un dios. Era un elemento vital de la vida diaria y espiritual de las civilizaciones que lo veneraban. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la conexión entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, nos invita a explorar un mundo donde lo divino se entrelaza con lo humano, un reino de sabiduría y misterio que sigue vivo en nuestra cultura. A medida que desentrañamos los secretos de esta enigmática deidad, surgen nuevas preguntas que alimentan nuestra curiosidad. ¿Qué otros secretos oculta el pasado? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de su legado? Al mirar hacia el horizonte de la historia, recordemos que cada mito tiene el poder de enseñarnos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Si te ha fascinado la historia de Quetzalcóatl y deseas seguir explorando mitos, leyendas y misterios que nos conectan con nuestras raíces, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Juntos, descubriremos las verdades ocultas que yacen bajo la superficie de la historia. La aventura apenas comienza.